su Biblia en el Evangelio según San Juan. No olvide que el día de hoy estamos terminando un ciclo y tenemos que reflexionar qué tanto hemos aprendido de la fe triunfante. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, quiero que vaya ahí, Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso 24, versos 24 al 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decían que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le hablaba. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Puede tomar su lugar, gracias. Le voy a pedir al grupo que tome su lugar. Le voy a pedir a los niños que salgan a su respectiva clase. La fe triunfante. Durante todo este ciclo hemos estado hablando, durante ya el día de hoy, 6 semanas, sobre lo que tiene que ver la fe. Y la fe en sí mismo no es solamente un concepto, sino la fe hay que vivirla. La fe hay que experimentarla. Si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, quedará como un concepto, no como una práctica, no como una vivencia, no como algo real en nuestra vida. Por eso es que el día de hoy, aunque concluimos con este ciclo, tu vida tiene que seguir girando en torno a la fe que tú mismo tengas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa tu esfuerzo, si no hay fe, de nada sirve, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así es de que yo te motivo y te insto a que día a día practiques la fe, crezcas en fe, tu medida de fe aumente. Y sabes, te conviene a ti, porque si tu vida crece en fe, entonces tu perspectiva será diferente, entonces tu caminar será diferente, tu proceder será diferente, tu cristianismo será diferente, tu forma de vida será totalmente diferente. Hacíamos una pregunta hace algunas semanas, y la pregunta giraba en torno a: cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, nosotros sabemos que a medida que se acerque la venida del Señor, dice que la fe de muchos será probada, que muchos
serán engañados, que aún hasta parte de los escogidos será engañada. ¿Por qué? Porque no seguimos creciendo en fe, porque a veces nos estancamos, a veces creemos que ya hemos logrado los objetivos y las metas y nos quedamos ahí. Pero déjame decirte algo, en esta forma de vida nunca se termina de crecer. Siempre hay algo que tenemos que aprender, siempre hay algo que tenemos que experimentar, siempre hay algo, una experiencia que nos hará crecer, que nos hará madurar. Por eso es importante que nosotros consideremos nuestra vida, cómo estamos en nuestra fe. También la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Muchas veces declinamos y somos probados en algunas áreas donde creemos que ya hemos avanzado y nos damos cuenta que la realidad es que hemos avanzado muy poco. No andamos por vista, no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que sentimos, andamos por lo que creemos, por esa experiencia maravillosa que me hizo crecer, no por una situación que me va a llevar a bajar mi mirada de ese autor y consumador de la fe. Por eso es que la Biblia dice, no andamos por lo que vemos, andamos por fe. Y fe es la certeza, fe es convicción, fe es no tener algo y creerle a Dios que en su momento aquello va a venir. Eso es fe. Y cuando hablamos de el tema 6, que tiene que ver con es necesario morir. Y si leemos la palabra del Señor, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, queda sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. La semana pasada pudimos tener la oportunidad de viajar a San Martín, Colón, y estar con nuestro hermano Norberto. Usted sabe que el hermano Norberto pues él tiene tierras y las cultiva. Y entonces me decía, pastor, este año ha estado lloviendo mucho y la realidad es que quiero sembrar, pero la tierra está tan húmeda que no he podido sembrar. Y nos invitó a su casa y comimos unas calabacitas. Pero sabes, esas calabazas era la semilla que se había sembrado hace un año y que se dejó por ende, y entonces aquella semilla murió, pero esa semilla siguió dando fruto. Es necesario que la semilla sea sometida a las características que tiene la tierra, la humedad, a todo lo que tiene que ver con esa vitamina que tiene la tierra para morir. Y entonces después de que muere, es increíble, pero si la semilla no muere, ahí queda, no puede llevar fruto. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que tenemos que morir a nosotros mismos, habla precisamente de que tenemos que morir a todo aquello que nos distrae, a todo aquello que prácticamente nos hace perder la dirección, aquello que nos saca del propósito de Dios. Tenemos que morir aún a aquellos anhelos, aquellas cosas que pareciere que son de Dios, pero definitivamente, simple y sencillamente nos van a sacar del rumbo y de la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. Hace 2 años se incendió un campamento que tenemos en Guadalajara. Y sabes, murieron y se quemaron muchos árboles. Y hablando con el pastor, me decía, oye, ¿sabes qué? Está sucediendo algo muy raro en el campamento. Aquel campamento es un lugar boscoso y por ende hubo un incendio
Y aquel incendio tardó no un día para poderse controlar, tardó una semana para poder controlarlo, y muchos hombres. Pero sabes, había unas semillas que fueron sometidas a 300 o 400 y hasta 500 grados centígrados, y entonces aquella semilla, que era muy dura, necesitó de casi 500 grados centígrados para poder abrirse y para poder soltar la semilla, para que esa semilla muriera y entonces pudiese empezar a dar fruto. A veces las circunstancias que son difíciles para nosotros es porque el Señor quiere que desaparezcamos nosotros para que Él aparezca. Es para que nos desvistamos de nosotros, del viejo hombre viciado, para que entonces podamos dar fruto. Si nos preguntamos por qué no damos fruto en nuestro cristianismo, es porque no hemos muerto, porque estamos demasiado vivos, porque no hemos logrado entender que el Señor quiere que muramos para poder dar vida, que muramos a todo aquello que nos va a afectar y a todo aquello que va a hacer que menguemos y que declinemos en el camino. El Señor Jesús hace la comparación de la siembra del grano de trigo con la vida del Hijo del Hombre, es decir, Él mismo. Jesús les habla de una realidad indiscutible, de un proceso transformador. Les quiere enseñar acerca de la necesidad de su propia muerte, tomando como ejemplo un hecho conocido por todos los discípulos y oyentes: la siembra del grano de trigo. Pero no hay duda que la vida está llena de procesos. Todo en la vida forma parte de un proceso, y normalmente a nosotros los humanos no nos gustan los procesos. Queremos buscar atajos, queremos todo fácil, no queremos esforzarnos más allá. Pero la vida en sí está llena de procesos, y el proceso es el grano de trigo que está bajo la tierra, que se encuentra en el proceso de morir, y como resultado este grano da a luz una nueva planta que tiene la oportunidad de crecer, formando una espiga que a su tiempo da múltiples granos. Cuando el trigo cae, haciendo la comparación con Jesús, vemos al Señor Jesús ante la necesidad de someterse a la voluntad del Padre, entregándose y renunciando a sí mismo. Qué difícil es renunciar a nosotros mismos, renunciar a lo que nos agrada, renunciar a nuestra propia vida por hacer la voluntad del Padre. Estaba viendo un documental donde hay mucha gente que muere por causa de Cristo. Ayer mismo que tuvimos boda, uno de los pastores me compartía que lo han estado extorsionando, y le dije: ¿y qué has hecho tú? Pues la verdad es que yo les he dicho: mira, hagan lo que quieran, yo he entendido que estoy haciendo la voluntad de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero pastor, me dijo, yo no les voy a soltar absolutamente nada. Hay lugares como Afganistán donde los cristianos mueren por causa de Cristo. Si ahí los ven reunidos, como usted se reúne entre semana en una célula, los matan, y los matan de una manera terrible. A muchos de ellos los cuelgan, y ellos no declinan en su fe. Ellos siguen creyendo que Jesús es el Señor. Ellos siguen creyendo que vale la pena seguir a Jesús. Ahí se hace vida la palabra que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos están sembrando en esos lugares,
Y a veces nosotros aquí por cualquier cosa, por cualquier mala cara, por cualquier situación, declinamos en la fe, cuando hay gente que realmente su vida está expuesta por causa de buscar, de adorar, de alabar a su Dios. Y aquí por trivialidades, muchas veces en nuestros países donde hay libertad para predicar el evangelio, con cualquier cosita, hermanos, ya no queremos seguir adelante y nuestra vida no está en riesgo. Cuando en otros países el que lleguen y te reúnas como te reúnes en una célula y que te vean con una Biblia y que tú profeses y digas que eres cristiano, y entonces ahí mismo te dan muerte o te llevan para colgarte. Así de sencillo. Para que veas, amado hermano, que todavía en nuestro México tenemos la libertad de poder predicar el evangelio. Por eso no tenemos fruto, por eso no damos fruto muchas veces en nuestra vida, porque estamos demasiado enteros, estamos demasiado vivos a lo que queremos. Todavía nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no consultamos a Dios, solamente consultamos a Dios cuando tenemos alguna necesidad. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 y verso 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿Cuántas veces el Señor se paró frente a sus discípulos y les decía: es necesario que yo me vaya? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Había una cuestión de propósito. Y sabes, el Señor Jesús murió por nosotros y es por eso que tenemos vida. Si no, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero por cuanto Jesús murió, entregó su vida por ti y por mí, es que tenemos esperanza. Pero muchos no hemos valorado la esencia de lo que es la muerte de Cristo. La muerte de Jesús nos dio vida y nos dio esperanza. Al ir voluntariamente a la muerte, indicaba que había llegado el momento culminante de su tiempo en la tierra. No fue fácil para él someterse y enfrentar la maldad del hombre cuando fue despreciado y desechado. Fue quebrantado, herido en su cuerpo. Dice la Biblia: molido por nuestras transgresiones, quedó irreconocible, golpeado en su rostro, exhibido ante la multitud como un malhechor, humillado al ser comparado con asesinos, ser declarado rey con una corona de espinas en señal de burla. Todo eso el Señor lo hizo por ti y lo hizo por mí. Pero a veces no valoramos, a veces no valoramos esa muerte. Y hermanos, vivimos como si Cristo no hubiese muerto. Vivimos como si Jesús no hubiese existido, sin responsabilidad, sin compromiso, sin un caminar correcto, sin un crecer en nuestra fe. Vivimos como los demás hombres. No hay diferencia alguna. Tenemos que valorar que Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Y es lo más glorioso, que Él resucitó para darnos vida, para darnos esperanza, porque nosotros íbamos a condenación eterna. El Señor Jesús
llegó hasta lo más profundo de su humillación, pero a él no le importó el ser humillado. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le ha querido humillar? Normalmente cuando alguien nos humilla, queremos desaparecer, y más si fue públicamente la humillación. ¿Sabes? A Jesús no le importó. Y no le importó porque su amor fue más grande que todo lo que la gente le estaba haciendo, que el señalamiento. A él no le importó. Cayó ante los ojos de la humanidad, descendió del cielo a esta tierra para sufrir la maldición de la caída del hombre, aún estando dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Su alma estaba turbada, y el profeta Isaías se refiere a Cristo diciendo: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero esa aflicción tuvo que sentir en su propia alma, porque estaba cerca la hora de entregar su vida en expiación por el pecado. Él veía la necesidad de su muerte como el grano de trigo, que si moría llevaba mucho fruto. Consideremos, de vez en cuando hagamos un freno a nuestra vida y consideremos, hermanos, todos los beneficios que nos trae a nosotros como creyentes el que Jesús haya muerto. Nadie estaría dispuesto a dar su vida por otra persona. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Para Él, ese fruto de la aflicción de su alma somos todos los que reconocemos el perdón de nuestros pecados y el que su sangre nos haya limpiado de toda maldad. Es notable que hoy en día la gente valore más su vida ante la sociedad. Es al contrario. La gente valora demasiado su vida ante la sociedad y lo valora más que su propia vida espiritual. Tienen un concepto demasiado elevado de sí mismos. Creen tener la mayor sabiduría, las mejores capacidades y se sienten superiores a los demás. Pero en la Escritura el Señor nos enseña que Dios resiste a los soberbios y mira de lejos al altivo. Por lo tanto, Dios buscará la manera de llevarnos a través del trabajo del Espíritu Santo en ese proceso del grano de trigo, y no nos sorprendamos cuando el Señor nos someta y estemos enfrentando una prueba tras otra. ¿Cuántos han estado sometidos a una prueba tras otra? A ver, levante la mano. Quien diga: yo he estado sometido a una prueba y apenas voy saliendo una prueba y ya estoy entrando a otra. Déjame decirte algo. Gloria a Dios, porque el Señor te está perfeccionando, pero el Señor quiere que tú mueras a ciertas situaciones para que entonces puedas ser un instrumento útil en sus manos. Normalmente nosotros lo vemos como algo negativo, pero es algo precioso para el Señor. ¿Por qué? Porque Él está quitando lo que no le agrada y está poniendo lo que nos hace falta. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Si estás pasando por momentos de adversidad, si estás pasando por una prueba tras otra, a lo mejor el día de hoy no lo logres entender, pero el Señor está formando tu vida. El Señor quiere que mueras a ciertas cosas para que entonces, amado hermano, puedas ser útil en sus manos. No te resistas al proceso de Dios. Aunque no lo entiendas, solamente dile: Señor, dame ánimo, dame fuerza para poder seguir adelante. Así es de que no te sorprendas cuando el Señor te someta
a una prueba tras otra, a un incidente tras otro, el Espíritu Santo tendrá una sola meta en toda esta obra, que es quebrantar nuestro ego y hacernos caer a través de diversas pruebas, tales como tener conflictos en el trabajo. ¿Cuántos han tenido conflictos en el trabajo? Siempre que venga una bendición va a haber una crisis generalizada, siempre. Así es de que, hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una perspectiva totalmente distinta. Y sabes, si estás pasando por momentos difíciles, es porque Dios te quiere llevar a un nivel de gloria diferente. Porque probablemente Dios quiere que madures en algunas áreas de tu vida. Si no somos sometidos a pruebas, no vamos a crecer. Las pruebas vienen para poder crecer. Si no, entonces estaremos estancados, estaremos ahí en la misma situación de siempre. No, hay una perspectiva diferente de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y por ende, no resistimos si no hay un crecimiento en lo espiritual. Si el Señor te está sometiendo a situaciones como esas y estás pasando por crisis, es porque Él te quiere enseñar algo específico. Y no tan solamente tener conflictos en el trabajo, ser sometidos a veces a situaciones de enfermedad que no entendemos. Creemos que la enfermedad viene del diablo siempre. A veces el Señor permite que pasemos por ciertas dificultades de salud para que nos acordemos de su promesa, pero también para enseñarnos ahí en lo personal. He tenido la oportunidad de hablar con varias personas que han estado pasando por dificultades en lo físico, y sabes, mucha de esa gente dice: he aprendido más en este tiempo, porque muchas de las veces estamos tan agitados en nuestra vida, tan acelerados, que no podemos valorar lo que Dios está haciendo. Y sabes, Dios nos somete a veces o permite ciertas circunstancias para que le escuchemos, para que leamos su palabra, para que meditemos en torno a nuestros caminos. Porque muchas veces, hermanos, no estamos en quietud, y Dios quiere que estés tranquilo para poderte ayudar, porque acelerado no vas a aprender absolutamente nada. Yo duré sometido casi a una enfermedad por 2 años, y en esos 2 años aprendí tantas cosas, porque a veces la vida de uno es tan agitada y tan acelerada que no tiene tiempo para escuchar a Dios. Así es de que, hermanos, si estás pasando por momentos de una dificultad en cuanto a la salud, Dios te quiere enseñar algo, aun cuando sea algo adverso, porque es doloroso, obvio. Imagínese alguien que no podía o que no puede estar sentado, alguien que está acostumbrado a estar en actividad siempre y de repente no puedes hacer actividad. Es terrible, pero muchas veces es necesario, porque el Señor ahí quiere tratar en lo individual, en lo personal contigo. Por amor a tu alma, el Señor permite que estés en esa quietud para poderte enseñar en lo individual. Padecer financieramente. ¿Cuántos han padecido financieramente? ¿Cuántos han estado pasando por un problema financiero terrible y a veces no sabes, no ves la salida? Sin embargo, el Señor trata con nuestra paciencia y hasta el final nos da la respuesta. Vivir en problemas, una crisis generalizada en el hogar. Ante esto, nuestro problema es que tan pronto enfrentamos una pequeña dificultad,
empezamos a reclamarle a Dios. Hace 15 días que estuve en Toluca, se me acercó un joven y me dice: estoy enojado con Dios porque se llevó a mi pastor. Normalmente cuando nos sucede algo negativo, en vez de reconocer que ha sido porque hemos tomado malas decisiones, porque las malas decisiones traen malas consecuencias, nos sucede algo y primero decimos: ¿por qué, Señor? Culpamos a Dios cuando Dios no tiene la culpa absolutamente de nada. Él es Dios. ¿Por qué este simple barro le dice al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Él tiene potestad sobre el barro para desmenuzarlo y para de aquella pieza hacer una nueva. No cometamos el gran error de querer contender o cuestionar a Dios. Él es Dios y nosotros somos sus súbditos, y un súbdito nunca le reclama al rey. Amén. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que me esté sucediendo esto? De seguro lo está permitiendo porque quiere algo mejor para ti, aunque en ese momento no lo comprendas. Más bien, Señor, hágase tu voluntad. Me está doliendo, Señor, pero ayúdame que se haga tu voluntad y no la mía. Así como cuando Jesús estuvo ahí clamando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Nos cuesta trabajo el reconocer, nos cuesta trabajo el entender que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque a nuestro juicio no lo parezca. ¿Qué sucede cuando el trigo muere? El verso 24, ahí en el Evangelio según San Juan dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, escuche bien, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte del Señor Jesús ha traído una fe triunfante. ¿Qué podemos sacar de bueno? Una fe triunfante. Algo que probablemente no entendemos. No hemos entendido el mensaje de la cruz porque dice que es locura. Pero la muerte de Jesús a nosotros nos dio todas las herramientas para poder triunfar. Nos dio su nombre, nos dio su sangre, nos dio su palabra, puso una semilla de fe para seguir creciendo, nos trajo una fe triunfante. El Señor Jesús, al ser crucificado, experimentó la muerte. El Señor Jesús entregó su vida voluntariamente por todos nosotros para presentarnos justos delante del Padre. Su muerte nos abrió camino hacia el Padre. Antes que derrota, el Señor Jesús experimentó la victoria en la cruz y trajo salvación a la humanidad. Por eso es que la gente no entiende el mensaje de la cruz, que la muerte de Jesús vino a traer vida y vino a darnos victoria a todos aquellos que nos apropiamos de su palabra y de sus promesas, a todos aquellos que creemos que la muerte de Jesús trajo beneficios para nuestra vida. El Señor Jesús venció sobre las tinieblas al clavar en la cruz todos los decretos que había en contra nuestra. Ahí en Colosenses dice que había un decreto contrario a nosotros,
¿Sabes para qué murió Jesús? Para abolir ese decreto, para que ya no hubiese culpabilidad sobre tu vida. Sé que venció al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesús triunfó exhibiendo a Satanás y derrotándolo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, vaya ahí por favor a Colosenses capítulo 2 y verso 15. ¿Ya lo tiene? Colosenses capítulo 2 y verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y note bien el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Despojando a los principados, anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Esa acta decía que cada uno de nosotros íbamos a condenación eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Sin embargo, Él quitó esa acta de los decretos que era contra nosotros. Y a veces no lo valoramos. Hoy el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros que debemos morir si queremos recibir su vida, y debemos morir a este mundo, morir a la vida de placer que no satisface, morir a las posesiones que no llenan, morir a una vida de autosuficiencia, morir aún a nuestros propios proyectos de vida, cuando el Señor Jesús tiene un plan con nosotros. Morir al pecado. Tenemos que morir a nuestros propios métodos. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. El que ama su vida se quedará como el grano de trigo. Y sabes, ahora todo gira en torno a que ames más tu vida. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: el que ama su vida se quedará como el grano de trigo que no cae en tierra y muere. Su tiempo lo consume y queda estéril. El grano enterrado parece que ya no tiene vida y es el único que puede llevar fruto. Sin embargo, el grano que permanece a la vista de todos, amando su propia vida, llegará el día en que perecerá y no se hallará más. Con su muerte, Cristo compró la vida para todo aquel que deposita su fe en Él. Si tú quieres tener vida eterna, la decisión es tuya. Jesucristo con su muerte ganó la salvación de miles de millones de personas. Él sufrió la muerte física. Él sufrió la separación de su Padre para que nosotros pudiésemos recibir vida. Vida que solamente se puede recibir a través de la fe y a través de una fe triunfante. Es necesario que consideremos los beneficios que trajo consigo ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que sucedió una sola vez y para siempre. Que no tengamos en poco los beneficios, pero sobre todo que no tengamos en poco que Jesús
dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Yo no sé qué tiene que morir en tu vida, pero tú sí lo sabes. Yo te voy a pedir que en este momento reflexiones unos momentos. Cierra tus ojos ahí, cierra tus ojos. ¿Qué tiene que morir en ti? ¿Qué está demasiado vivo? ¿Qué no ha sido sometido al proceso? ¿Qué no ha sido sometido a las características de la tierra para que muera? ¿Por qué no nos hemos querido someter al proceso? ¿Por qué seguimos demasiado vivos? Si tú quieres morir a algo que te ha estado estorbando, algo que te impide crecer, algo que te ha impedido madurar, algo que te ha impedido el poder crecer en fe, a lo mejor estás demasiado ocupado en tus asuntos y no tienes tiempo para Dios. No has valorado ese sacrificio perfecto. Lo has tomado muy a la ligera y has expresado: mientras sea salvo no me interesa lo demás.